Sean todos bienvenidos. Qué gusto verles. No veo caras nuevas, los veo más jóvenes a todos. Qué gusto tenerles. Vamos a entrar en oración, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha dado un día maravilloso. Amado Padre, gracias por este momento que nos concedes de estar reunidos acá, Señor, con familia, amigos y hermanos. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y este día, Señor, nos levantamos y hemos podido respirar, Señor, hemos podido movernos y hemos podido hacer muchas cosas. Gracias por la salud, gracias por la vida. Te pedimos que este momento, Señor, que tu Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y que este testimonio, Señor, deje una semilla de fe para cada persona que hoy está aquí y cuando lo compartamos, que alcance a otras personas, Señor, pero sobre todo que tu nombre sea glorificado. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar y vamos a darte gracias y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero invitarlos a que se tapen la nariz y aguanten la respiración hasta donde ustedes puedan, pero no se van a desmayar. Aguanten la respiración hasta donde ustedes ya no puedan. Quiero hacer ese ejercicio con ustedes. Aguanten la respiración. Levanten la mano cuando ya no puedan. Pero sin respirar por la boca. Doña Ruth ya. Cuénteme qué sintieron. ¿Qué sintieron? Cansancio. Cansancio. Desespero. ¿Qué más? Desespero. Ahogo. Angustia. Chris, creo que Chris nos ganó. ¡Wow! Ahora, ¿qué sentías que ya no podía respirar? ¿Qué sentiste que ya no podía respirar? Va el segundo round, dice. Bueno, les cuento que a mí en ese momento, cuando entré al hospital y dejé de respirar, me entró miedo de la desesperación, porque yo intentaba respirar y no podía. Incluso tenía esa máquina que la tenía al máximo. Y ya cuando llegué al momento que no pude respirar, empecé a ver todo en blanco. Como que usted, en vez de cerrar los ojos y ver todo negro, yo empecé a ver todo blanco. Ya no reconocía nada. Y lo último que escuché fue una enfermera que gritaba, "Lo perdimos". Y ahí no recuerdo más. En el lado izquierdo es una radiografía de pulmones buenos. Así es una radiografía que si usted va al hospital, así tiene que tener los pulmones buenos. El lado derecho eran mis pulmones. Estaban literalmente cristalizados por la neumonía que me había dado. Entonces, los doctores le dijeron a mi esposa que básicamente mis pulmones habían colapsado, que no servían. Obvio, en ese momento yo no sabía lo que estaba pasando. Estas fueron radiografías que me demostraron después. Este testimonio de fe, por eso lo hemos llamado respirando de nuevo. Porque para mí ahora sí, cada vez que respiro es ganancia. Más adelante, esta fotografía es lo que nosotros queríamos cuando nos casamos, con la familia, salíamos a comer, teníamos sueños, teníamos muchas ilusiones, como cualquier matrimonio, como cualquier pareja. Tenía uno de esos planes, pero yo pensé que lo tenía todo porque me sentía bien de salud, tenía un trabajo estable, estaba cómodo, económicamente estaba cómodo y yo siempre me ha gustado tener el control de las cosas. Y siempre he creído en Dios y desde pequeño mis padres me han criado en esa creencia. Y gracias a Dios por tener unos padres que me enseñaron eso. Pero a pesar de eso, yo no ponía a Dios como primer lugar. Porque yo quería hacer todo. Yo creía que si hacía cualquier cosa, el trabajo, la familia, lo que fuera, yo podía hacerlo porque usaba mi lógica y sí, creía en Dios, pero yo creía suficiente para hacer todo eso.
Entonces, hasta que un día, después de ese, que ya no pude ver nada, desperté de 35 días de coma, empecé a soñar dentro de esos 35 días. Luego les voy a contar más sobre eso, pero vamos a resumirlo. Uno de esos sueños es que tenía que pasar por el fuego. Esta tablita, tenemos aquí a la autora que me regaló esta tablita en el hospital, Muy mi sobrina Gracielita. Y les voy a contar algo rapidito. Gracielita lo que hacía. Me compró esta tablita porque sabía que yo no podía hablar. Les hacía señas y se enojaban conmigo porque no me entendían y yo no les entendía a ellos. Una pausa, mamorcito. Se enojaban conmigo, se enojaba con nosotros porque no le entendíamos. Y yo, Dios, tal cosa, hacía caras porque no le entendíamos. Sí. Gracielita me compró esta pizarra con unos marcadores. Cualquier cosa que yo necesitaba que me limpiaran o lo que fuera, les escribí aquí en una de las diapositivas que pasó mi esposa. Le había escrito también en esta pizarra lo que yo pensaba de ella y dándole yo ánimos a ella cuando yo necesitaba los ánimos. Entonces Gracielita también quería poner cámaras adentro del hospital porque sabía que no me estaban atendiendo bien. Gracielita, gracias. Entonces, esta no es la letra original que yo escribí, pero sí es lo que representa pero sí quería mostrar esta pizarra porque me sirvió mucho. Fue muy importante. Y aquí también está mi hija, ahora con su esposo, mis sobrinos, mi primo, su bella esposa, que fueron parte importante. ¿Por qué digo esto? Y está Flor, está Alison, porque como ellos no asisten aquí regularmente, es parte de nuestra familia. Y quiero contarles el por qué la importancia de la que la familia se unió. Por ejemplo, mi prima Saída, yo le digo prima porque es la esposa de mi primo, me ponía películas, me sobaba los pies, me hablaba, lloraba, ella pensaba que no me daba cuenta, pero yo sé que lloraba. Pero el apoyo, y todos cuando llegaba mi primo, muchas veces yo los vi, simplemente yo les sonreía, pero yo sabía que estaban preocupados por mí. Y hoy les agradezco ese apoyo. Por eso, si ustedes tienen a alguien en el hospital, un amigo, un hermano, una familia, lo que sea, visítenlo. Estén pendientes porque todo eso me ayudó. Flor, mi hermano Juan, mi hermano Otto, obvio mi hija, Camila, no se despegaban de mí. Cualquier cosa que necesitara, y mi esposa estuvo conmigo casi las 24 horas. Entonces, quería agradecerles de nuevo porque todo ha sido importante. Doña Ruth también sabe cómo pasó todo y sabe que no fue fácil. Alison también está aquí con su esposo. Ya tienen su bello hogar también. Gracias por acompañarnos. Entonces, no entendía realmente qué era este sueño para mí, pero qué es pasar por el fuego. ¿Saben ustedes que el metal tienen que procesarlo por el fuego a altas temperaturas para que quede un metal precioso, para darle forma? Cuando Dios me reveló eso en un sueño, yo no quería eso para mí, porque de por sí ya estaba en el hospital, entonces yo decía, todavía más, si no me podía ni siquiera mover. Pero era parte del proceso para el propósito que Dios tenía en mi vida. Entonces, en ese momento yo me acordé de Filipenses 1:21, donde dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo sí estaba en paz, porque yo sabía que si yo me moría, yo iba con Dios. Así es como yo estaba de paz conmigo mismo. Pero cuando veía a mi esposa, a mi hija Camila, a mi familia que llegaba al hospital, yo no los quería dejar. Yo sabía que iba a dejar un vacío, aunque yo en ese momento hubiera tirado la toalla, hubiera dicho, y porque se lo dije a Dios un par de veces, si me vas a dejar así, mejor llévame. Yo no puedo estar así, estaba literalmente como vegetal. Los que me vieron en el hospital saben lo que estoy hablando. No me podía mover, no me podía voltear, no me podía rascar, no podía ir al baño, no podía comer, no podía dormir.
¿qué más, amorcito? No podía hablar. Entonces, fue duro, pero esa palabra llegó y tocó mi vida en ese momento. Con el apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel, decir eso, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, yo creo que la mayoría conocemos de la Biblia qué fue lo que él pasó. Y fue duro, él estuvo en la cárcel, golpeado, azotado, sin poder dormir, sin poder bañarse, sin comer. Y les escribía cartas a los discípulos y les decía, regocíjense, alégrense, cuando él estaba sufriendo adentro de la cárcel. Es increíble la capacidad que tenía para poder hablar, pero él hablaba por medio del Espíritu Santo. Entonces, para mí en ese momento hubiera sido una ganancia. Pero los días se fueron convirtiendo en meses y después en años. Como decía mi esposa, fue un proceso de 2 años y medio y no mirábamos el fin. Y ahí es cuando yo empecé a aprender a resistir en medio de ese proceso. Y sí, yo me quejaba con Dios y yo le decía, ¿por qué a mí? Yo pensaba que yo me portaba por lo menos normal, bien, trataba de no hacerle daño a nadie. Y estar en ese hospital y yo conocer de personas que realmente eran malas, eran ladrones y esto y lo otro, y decía yo, ¿por qué ellos no? Mira, les paso un poquito de lo mío para que... Eso fue difícil entenderlo, pero sí entendí una cosa, que yo tenía a Dios y eso era todo para mí en ese momento. No era ni siquiera lo que yo pensaba, lo que yo decía, sino que era que yo sabía que tenía a Dios. Y por eso fue lo que me sostuvo. Después de Dios fue mi esposa y mi familia. Fue lo que me sostuvo y ese apoyo fue muy importante. En Eclesiastés 3:1 dice que todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Ahí es donde también terminé de comprender el por qué mi proceso, por qué se había tardado tanto. Porque también personas que yo conocí, que éramos compañeros de hospital, se morían rápido. Entraban y salían. Y yo los veía pasar con ya tapados y ¿cómo se llamaba la alarma azul que Código ponía? azul. Código azul, era día y noche. Entonces, era frustrante ver eso, pero ahí yo entendí que todo tenía su tiempo. Y el propósito en el quebranto, cuando yo pensé que Dios se había ya olvidado de mí, que yo ya estaba como vegetal, ahí empecé a entender que Dios me estaba formando. Y los pensamientos de Dios, dice la Biblia en Jeremías 29:11, que los pensamientos que tiene acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, yo en ese momento realmente empecé a meditar y empecé a agradecer a Dios. Y empecé a decirle y a preguntarle cuál era mi propósito. Y uno de los propósitos era que cuando yo no me podía mover en la cama, porque antes de eso, antes de entrar al hospital, yo podía moverme y levantar fuerte y hacer muchas cosas. Y me acordé de muchas cosas que pude haber hecho sin necesidad de ir al hospital. No oraba. Obvio, sí, le daba gracias a Dios, pero unos segunditos y ya. Me refiero a orar es arrodillarse, a encerrarse en un cuarto, a orar, a entrar en esa comunión con Dios. Y yo ahí sí le pedí a Dios que me diera la oportunidad de volver a arrodillarme, porque ahí no me podía mover, porque los doctores habían dicho que iba a quedar como vegetal básicamente, que iba a necesitar asistencia de oxígeno para el resto de la vida. Entonces ahí, ese versículo dice que los pensamientos de parte de Jehová son de paz y no de mal. Entonces, en vez de quejarme, empecé a agradecer y le hice un par de promesas a Dios. Y las estoy cumpliendo, gracias a Dios. Las estoy cumpliendo. La fe. Porque
también la fe en acción. Me llamó la atención estos dos casos de la mujer de flujo de sangre. Ella sí tuvo fe, pero también accionó. Ella dijo, si tan solo tocare su manto, dice, seré salva. Esa fe, según lo cuenta la Biblia, la muchedumbre rodeaba al Señor Jesús. Ella tuvo que entrar y posiblemente apartar gente para poder llegar y solo tocar el manto de Jesús. Entonces, ella posiblemente estaba débil porque tenía 12 años, creo, de flujo de sangre, de padecer de eso. Y dice que en el momento que tocó el manto, fue sana. Y Jesús sintió que había salido fuerza, energía de él. Y él preguntó, ¿alguien me ha tocado? Y todos hasta, pues, estoy pensando en forma burlesca, posiblemente dijeron, pero si todos te están tocando porque te están rodeando. Dijo, no, fuerza ha salido de mí. Y esa mujer dice que en ese momento fue sana. La fe fue increíble. Ahora, también me gusta también el ejemplo de los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. El rey Nabucodonosor en ese tiempo mandó a hacer una estatua y ordenó un decreto que todos se tenían que adorar esa estatua. Entonces, los jóvenes le dijeron que ellos no se iban a inclinar ante esa estatua. Y el decreto era que el que no lo hiciera, estatua. Pero te entendí. El decreto era que el que no lo hiciera, ¿quién sabe qué iba a pasar? Al horno de fuego. Pero fue tanto el coraje del rey cuando los 3 jóvenes hebreos le dijeron que no se iban a inclinar ante esa estatua. Él se enojó tanto que dice que lo mandó a calentar 7 veces más. Es como para que cualquiera haya dicho, no, entonces sí, No, ellos se mantuvieron firmes porque estaban creyendo en el Dios verdadero. Entonces, Daniel 3:17 dice que he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. ¿Quién sabe el final de ese rey? Porque dice la Biblia que en el horno no solamente se miraban los 3 jóvenes, se miraba una 4ª persona con un reflejo esplendor divino. Sabemos quién era, ¿verdad? Que estaba con ellos. Era el Dios verdadero. ¿Quién de ustedes me puede decir qué le pasó al rey Nabucodonosor después de ese evento con esos 3 jóvenes? ¿Quién se acuerda? No, tuvo otra visión. Dijeron el significado del sueño, que iba como el pensamiento de un animal, iba a ir como un animal hasta que él reconociera que Dios era el Señor, y ahí le iba a devolver todo lo que... Correcto. Entonces, el rey Nabucodonosor tuvo que aceptar y creyó que el Dios de esos 3 jóvenes hebreos era el Dios verdadero. Ahora bien, el escudo que yo tuve en ese momento durante el hospital fue el escudo de la fe solamente porque yo estaba aferrado a la vida, y cuando mi esposa dice que le dijeron las enfermeras, es que él se aferra, que quiere vivir, yo pienso que ese es obvio, el Espíritu me mantuvo, ese escudo divino, porque ya lo mencionó mi esposa, hubieron personas que me dijeron, si yo hubiera estado en tu lugar me hubiera muerto. Ya me hubiera muerto, entonces yo hubiera esperado que por lo menos me hubieran dado ánimos en vez de estarme diciendo. Pero porque ellos solamente estaban viendo por vista, por lo que ellos sabían, por la ciencia, por los números y reportes y la medicina. No estaban viendo la parte de la fe. Entonces la fe, como dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ahora los voy a invitar a que respiren profundo y disfruten este respirar que Dios nos da, y es gratis, no cuesta ni un centavo.
y lo hacemos en automático. La vida que Dios nos ha dado es gratis porque Él nos hizo, dice que nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo perfectos. Entonces, hay que recordar esto, que si Dios me regresó a mí el aliento, puede regresarte a ti todo lo que tú le has pedido. Si es un problema familiar, si es un problema de trabajo, si es un problema, no sé, una petición, lo que sea. Si Dios me regresó a mí de la muerte, créame que cualquier problema que ustedes tengan, Dios lo va a responder. Amén. Creo que-